Hice una primera pregunta, ¿dónde quedaba Ageo? Hice una segunda pregunta, esa segunda pregunta no lo hice. ¿Cuántos es por primera vez que hoy leen el libro de Ageo? Esa es la segunda pregunta. Levanten la mano, a ver. Muchos, yo sospechaba eso. Viene la tercera pregunta. Estas preguntas son intencionales. ¿Entendieron lo que leímos? ¿Cuántos lo entendieron? Levanten la mano. ¿Cuántos lo entendieron? Todos los que lo entendieron pasen aquí y predican. No, mentira, no. Estas preguntas todas tienen un sentido. ¿Dónde queda Ageo? ¿Ha leído Ageo? ¿Entiende Ageo? Bueno, les voy a decir, usted debería decir, pero pastor, no lo entendí, por eso vine al culto para que usted lo predique, listo. Bueno, Ageo es bien interesante. Es un profeta. ¿Cuánto tiempo duró la profecía de Ageo? ¿Algún curioso contó cuánto duró el tiempo? La primera profecía fue en el mes sexto, segundo año de Darío, la primera. La última profecía, mes noveno del mismo año, del segundo año de Darío. O sea, ¿cuánto tiempo predicó Ageo? 4 meses. Mes sexto, séptimo, octavo y noveno, 4 meses. ¿Cuántas profecías? ¿Las contaron? 4. En 4 meses él profetizó el día primero, el día 24 del mes sexto, el día séptimo dio la tercera y el día noveno, el mes noveno dio la cuarta. Entonces son 4 profecías en 4 meses. Hay unos protagonistas. ¿Se dieron cuenta quiénes son los protagonistas? ¿Cómo se llaman? Zorobabel, cargo político, y Josué, cargo religioso, y el pueblo. Váyame dando todo este panorama para lo que le voy a decir, importante. Ahora, detectaron cuál era el problema. ¿Qué predicó Ageo? ¿Para qué se dio el libro de Ageo? ¿Cuál era la cuestión? El libro lo dice. ¿Oíste? ¿Por qué será que la plática no rinde? ¿Por qué será que el carro se nos daña? ¿Por qué será que se nos queman los electrodomésticos? ¿Por qué será que ese perro no para de sacarnos plata? ¿Por qué será que trabajamos y no nos rinde nada? Por culpa de Petro. No, es que es Petro. Por culpa de Quintero. Por culpa del dólar. Por culpa de China que quiere tomar el mundo. ¿Por culpa de quién estaba sucediendo eso? Dios dice, no se trata del sistema, no se trata de los políticos, no se trata de las circunstancias del entorno. Dios dice, hay algo que está pasando y el problema está en miren sus casas y miren mi casa. O sea que la cuestión aquí no era cuestión del entorno, era cuestión de prioridades. La cuestión aquí era cuestión de mentalidad. Y yo decía en el primer culto, y se los digo mis hermanos, no hay cosa más horrible en la vida que vivir con los cielos cerrados. ¿Sabe qué es vivir con los cielos cerrados? Uno le da manivela la vida y nada pelecha por todos lados. Y uno en las mismas. Y uno dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué? ¿Dónde está el Dios que responde? ¿Dónde está el Dios de las promesas? Y lo peor, digo yo lo peor, porque es que predican que Dios es el dueño del oro y la plata y uno sin un peso en el bolsillo. Porque el mismo libro de Ageo lo dice. Mía es la plata y mío es el oro, pero el pueblo llevado. Entonces, ¿dónde está el Dios de ese pueblo? ¿Y qué dice Dios? Pueblo, el problema no es si yo tengo o no tengo. El problema no es si la situación económica está difícil o no. El problema es meditad bien en vuestro corazón. ¿Dónde están las prioridades? ¿Cuáles son tus actitudes?
Y por eso una de las frases que se repite en todo el libro, una de ellas es casa. Si usted quiere tener un panorama de todo el libro, la casa es un lugar central. Ocupen mi casa, reedifiquen mi casa, miren mi casa, la gloria postrera de mi casa. Casa es una cosa, pero otra frase también que se repite mucho ahí es: meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestro corazón. Otra palabra que se repite mucho es: así dijo Jehová de los ejércitos. Esas tres combinaciones son una belleza, mejor dicho. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice: mediten sus caminos, yo soy el que tengo todo el poder, yo soy el dueño de los ejércitos, yo soy Jehová de los ejércitos, yo tengo todo el poder y su vida yo la puedo cambiar. Pero usted, su vida no está viendo un cambio, pero entonces el problema no soy yo, el problema está en su corazón. Mediten bien en su corazón. Si usted no se duerme en los próximos 40 minutos, ese es el mensaje que yo le quiero decir. El libro de Ageo es un mensaje para estos tiempos. Pero antes de esto le quiero decir otra cosa. Dice una frase, de hecho hay un científico colombiano ateo, no entiendo por qué es ateo, le voy a decir no entiendo, porque creo que es la mente más inteligente de Colombia, Rodolfo Ginás. Él es un psiquiatra, conoce el cerebro de una manera tremenda. Y yo no entiendo cómo una persona inteligente me dice que un cerebro tan inteligente se hizo solo. O sea, si él me dice que él estudia el cerebro, si yo lo viera cara a cara, le diría: ¿tú crees que un carro último modelo se hizo solo o lo hizo el azar? No, el cerebro es más complejo que ese carro. Sí, entonces si el carro no se hizo solo, el cerebro sí que menos se hizo solo, porque fue el cerebro el que creó esos carros. Pero bueno, eso no hablemos del prójimo. Más bien, él dijo: somos un pueblo sin contexto. Atención a lo que él dijo: somos un pueblo sin contexto. Él dice: nuestra educación en Colombia le enseña a los hijos dónde queda el río, pero no le dice la importancia del agua. Y por eso nuestras generaciones no están cuidando el agua, porque solo lo llenaron de conocimiento, mas no de contexto. Ahora usted me dice: pastor, ¿y por qué menciona a Rodolfo Ginás? Porque digo lo mismo con el pueblo de Dios. Somos un pueblo sin contexto. Cuando yo le hago la pregunta: ¿ha leído el libro de Ageo? El 80% del cristianismo no había leído el libro de Ageo. Yo digo: si no lee el libro de Ageo, no está entendiendo un contexto. Ahora, cuando yo digo a los que lo han leído, lo han entendido, el 80% de los que lo leen tampoco lo han entendido en ese contexto. Entonces yo digo: ¿qué está pasando con la iglesia? La iglesia es una iglesia que se llena solo de conocimiento, pero no contextualizamos el conocimiento. Y cuando no contextualizamos el conocimiento, perdemos la eficacia de mensajes como estos, que son demasiado importantes. Mis hermanos, gracias a Dios, porque Dios está levantando una generación de hombres y mujeres celosos de las Escrituras. Saben que aquí en la iglesia una de las P es palabra de Dios. El hermano Alberto Rosero, uno de los legados que nos dejó, es fundamentarnos en las Escrituras. Y a ustedes, nosotros no los queremos simplemente darles caramelos evangélicos, nosotros queremos darles instrucción bíblica. Los grupos Gosén, todo un año estudiando solo 10 capítulos de Proverbios. No vamos a terminar todo el libro. Tenemos 120 personas que con la ayuda de Dios en 2 años los vamos a graduar en técnicos en Biblia y teología. O sea, y ahora algunos me dijeron: pastor, ¿y cuándo comienza el otro curso? Tranquilos, que aquí a diciembre comenzamos con la segunda tanda. Pero queremos que sean fundamentados en las Escrituras. Por esa razón, escúcheme lo que les voy a decir. Por favor, póngame en el primer cuadro. Les voy a dar un panorama y después de darles el panorama les voy a hacer otra pregunta. Por favor, Edwin, mira a ver si se puede. Ahí está. Escuchen, ahora no se preocupen por eso, porque muchos dirán: pastor, no veo. Entonces usted lo puede tener, bajar en el canal, lo puede meter en mi canal, yo lo pongo que sea bien, o escribe al WhatsApp de la iglesia y le mando la imagen. Pero esta imagen es importantísima.
porque ese es todo el contexto de la Biblia. Escuchen, ahí está todo el contexto de la Biblia. No está detallado en muchas cosas, pero quiero decirle, la historia bíblica se divide en 2000. Desde Adán hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo, 2000 años. Y desde Cristo hasta ahora, 2023 años. Es la historia bíblica, no estoy inventando yo. Muchos dirán, pastor, ¿y los millones de años? Después damos una clase de apologética, donde hay muchas evidencias que esos millones de años son para justificar que una ameba se convierta en elefante, porque de lo contrario no podríamos justificarlo de otra manera. Entonces, la evolución, para justificar que la ameba fue evolucionando así hasta convertirse en elefante, necesitamos millones de años, el azar. Pero al menos la historia bíblica registra menos años, y en cuanto a personajes, la historia bíblica registra solo 6000 años. Entonces, los primeros 2000 años están resumidos en un solo capítulo de la Biblia. Génesis 5 me resume 2000 años. Yo tengo un mensaje, se llama 28 predicaciones del capítulo más aburridor de la Biblia. Y tengo 28 predicaciones de ahí. El capítulo más aburridor, uno de los más aburridores, Génesis 5. Y engendró hijos e hijas y murió, y engendró hijos, todos se murieron ahí, un montón de hijos que nacieron ahí. Pero si supiera las enseñanzas que hay ahí. Pero eso es otro tema. Ahí están los primeros 2000 años. Los otros 2000 años es todo el Nuevo Testamento, desde Jesús hasta ahora. Pero hubo unos 2000 años que son los que yo quiero decir, y aquí es donde quiero contextualizarlos, que fueron bien interesantes, porque estos 2000 años comienzan con Abraham, y Dios le dice a Abraham, sin tener un hijo todavía, le dice: haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham no tenía ni siquiera hijo, pero en estos 2000 años ocurrió todo eso. Habían pasado 1000 años desde que Dios le da la promesa a Abraham, y estaba el rey David, rey de la nación de Israel, y él engendra un hijo, Salomón. Su sabiduría era tan grande que hasta la reina de Saba vino a ver la sabiduría de Salomón. Israel estaba en su nivel más alto, y la profecía que Dios le dio a Abraham se cumplió en David y Salomón. Pero resulta que con Salomón empezaron a ver cosas entre ellos, y las 12 tribus de Israel se dividieron. Después de Salomón se dividieron 10 tribus y 2 tribus. Las 10 tribus recibieron el nombre, para los que han estudiado, ¿qué nombre recibieron? Reino del Norte. Y las 2 tribus, Reino del Sur. La capital del Reino del Norte, Samaria. La capital del Reino del Sur, Jerusalén. Pero estos reinos empezaron a desobedecer a Dios. Dios les dijo: si ustedes me obedecen, las bendiciones les seguirán. Yo ya he explicado eso muchas veces. Hoy hay un cristianismo que no está persiguiendo bendiciones. Hay cristianos que son: Señor, bendíceme, bendíceme, Señor, dame esto, dame esto. Están persiguiendo las bendiciones. Pero cuando yo estoy en Cristo y yo estoy en obediencia, yo no persigo las bendiciones. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio? Estas bendiciones te alcanzarán. Yo voy caminando y ellas van llegando. ¡Wow! De eso se trata Ageo. De eso se trata Ageo. Y entonces, mientras Israel estaba en bendición, llegó a la cúspide. Pero a partir de Salomón empezaron a pecar, y como los reinos se dividieron, Dios empezó a mandar profetas, tanto al reino del norte como al reino del sur. No les voy a decir todo, mentiras. Vamos a estar, como los próximos 7 libros son libros de restauración y todo, usted va a oír más daticos de estos. Pero vaya investigando quiénes eran los profetas del norte y los profetas del sur. En el año 722, el reino del norte cae en manos de los asirios, y cuando son invadidos, y en ese momento las 10 tribus se pierden totalmente. No se volvió a saber de las tribus. Algunos judíos se mezclaron con asirios, y es donde surge la raza samaritana. Eso es en el 722. Y en el año 586 aproximadamente, cuando cae ya el reino del sur,
Jerusalén es tomada por manos de Babilonia. Jeremías profetizó en ese tiempo que Nabucodonosor iba a tomar a Jerusalén por el pecado. Pero lo lindo de esto es que Jeremías profetizó que iban a entrar en cautiverio por el pecado, pero también dijo cuántos años se iban a demorar en cautiverio. ¿Cuántos eran los años? 70. Y Jeremías dice: en 70 años ustedes van a volver del cautiverio. Qué lindos los profetas de Dios. Déjeme, yo le digo algo. 150 años antes, Isaías, eso está en Isaías 45, Isaías profetiza que Dios iba a levantar un hombre llamado Ciro y que él iba a hacer volver a su pueblo. Escuchen lo que le voy a decir, mis hermanos. No hay ningún libro de la historia que tenga una profecía tan sorprendente como la que está en Isaías 45. Yo no me considero mal lector. Me ha gustado leer, desde los 8 años yo leo. Leo mucho. Y dicen que la Biblia es un libro que dicen el papel puede con todo, dicen por ahí. Yo he hablado con catedráticos, con profesores, y les digo: muéstrame un papel que pueda con tanto como lo puede la Biblia, porque no hay ningún libro de la historia que se atreva a dar profecías como las que están en la Biblia. Porque Isaías en el año 700 profetizó de un hombre que iba a venir 150 años después con nombre propio, y dice: he aquí yo levanto a mi ungido Ciro, y él hará volver a mi pueblo. Y el pueblo ni siquiera había sido llevado cautivo. Es como si aquí hoy 2023 cualquiera de aquí diera una profecía: en el año 2223 se va a levantar un señor que se va a llamar este y este va a ser. Uy, es una profecía increíble. La Biblia lo registra. La Biblia registra el nacimiento de Israel en un día, y la historia lo muestra. Año 1948. Es la única nación del mundo que nació en un día, después de haber sido dispersa. Yo fui ateo, pero a mí me convenció la profecía bíblica. Yo digo: este libro no es un libro cualquiera, por Dios. Examinado a la luz de la historia, tiene unos datos. Entonces, ¿qué pasa? Y Jerusalén cae, pero en el año 538, un emperador llamado Ciro, sin ser cristiano, el pueblo fue llevado cautivo. Llevaban 70 años cautivos, pero en el año 538 antes de Cristo, el emperador Ciro dice: el que sea de Israel suba y construya el templo y vaya, vuelvan a su tierra. Esa profecía la habían dado 150 años antes, y Jeremías la había profetizado 70 años antes, y se cumple al pie de la letra. Y entonces sube el pueblo en 3 tandas. Ahí están las 3 tandas. Hubo 3 retornos. El primer retorno fue bajo Zorobabel, el segundo retorno bajo Esdras, y el tercero bajo Nehemías. Con Zorobabel, lo vamos a ver en estos libros que vamos a estudiar. Lo primero que restauran, ¿qué es? A ver, los que han estudiado los libros de la restauración, ¿qué restauran? Con Zorobabel restauran el templo, el altar. El altar, restauran el altar. Con Esdras restauran la ley, se vuelven al libro de la ley. Hay un capítulo, Nehemías 8, una belleza de cómo el pueblo leía la ley desde la mañana hasta por la tarde, y todos lloraban. Y Nehemías restaura los muros. Eso tiene sus enseñanzas. Si quieres seguir todo el hilo, si Dios me tiene con vida, las próximas 7 predicaciones van a ser libros de la restauración. Pero entonces, lo que primero que restauran es el altar, y eso está en el libro de Esdras. Se explica cuando restauran el altar. Pues bien, ahí es donde entra Ageo. Ageo está ubicado en el año 520, cuando Ageo empieza a predicar. ¿Qué acabo de hacer yo con ustedes? Les doy un contexto del libro que usted leyó. Le voy a hacer la 4ª pregunta: ¿cuántos conocían este contexto así como se lo dije?
Ese es el problema de nosotros los cristianos. Estamos leyendo la Biblia sin contexto. Y al leer la Biblia sin contexto nos convertimos en un pueblo sin propósito. Nos convertimos en un pueblo sin fundamento, un pueblo sin historia. ¿Y sabe qué significa un pueblo sin historia? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Tenemos que estar fundamentados en un contexto. Las 4 preguntas que le hice fueron intencionales, porque a nivel general los cristianos estamos leyendo sin contextualizarnos. Pero aquí te estoy contextualizando el libro de Ageo para que lo entiendas. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Subió un primer grupo y lo primero que dijeron es: hay que adorar a Dios, hay que exaltar a Dios, construyamos el altar. Y vamos a ver los matemáticos. ¿Cuánto tiempo duraron con altar? El gráfico les ayuda. ¿En qué año Ciro dijo suban a Jerusalén? Fue en el año 538. ¿En qué año fue que profetizó Ageo? Ageo es uno de los libros que es muy exacto. En el 2º año de Darío, en el mes sexto. O sea, él da fecha exacta. Ageo predica en el año 520. A ver, los que ganaron matemáticas, ¿cuántos años pasaron desde que subieron hasta que profetizó Ageo? 18 años. 18 años, un pueblo adorando a Dios. ¿En qué? En un altar de piedra, y posiblemente le hicieron una chocita ahí para que el fuego no se apagara. 18 años, mañana y tarde. 18 años, mañana y tarde. El pueblo venía, ponía la ovejita: Señor, te adoramos, eres el Dios, y la ovejita estaba ahí. Y entonces, para que no se apagara el techito ahí. ¿Y qué pasaba con ese israelita que ofrecía el sacrificio? ¿Se iba contento? ¿Para dónde? Para su casa. Y oh, sorpresa de la vida, qué belleza de casa, qué hermosura. Una entrada, unos baldones. Bueno, eso es chisme mío, pero yo es para ponerle película. Unos pisos, unos artesonados, unas chimeneas. No, eso era un lujo. Y un vecino visitaba al otro y el otro, y esa casa bellísima. Pero con un problema. Oíste, ¿por qué será que no nos rinde nada? Trabajamos y no se ve la platica. Y todo cae en jornal roto, y como que las cosas se van por un lado y todo. Pero estaban así, contenticos con el altar encendido y todas esas cosas. Y llega Ageo y les dice: vengan, señores, es tiempo de tener sus casas hermosas, tener sus casas artesonadas. Miren mi casa, ¿cómo está mi casa? Un techo ahí no más. Y Dios dice: mediten sobre sus caminos. Porque el problema no era el edificio. Créanme, ahora se los digo, el problema no era el edificio. ¿Sabe cuál era el problema? Era el corazón. ¿Dónde está el corazón, pueblo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Sabe? La tecnología de hoy ha avanzado en muchas cosas. La inteligencia artificial, yo siempre he dicho: use la inteligencia artificial como herramienta, no como fuente. Si es fuente, vas a perder. Si es herramienta, sirve. Pero hoy la tecnología ayuda tanto. Yo podría en este momento, ya hoy, decirle a usted: présteme su celular, y en 5 minutos yo le digo dónde está su corazón. Ya hay aplicaciones que te dicen cuánto tiempo sacas en Twitter, en Facebook, en Instagram, cuánto tiempo sacas en YouTube, cuántas horas inviertes en WhatsApp, cuántas horas inviertes chateando. Y entonces uno empieza a sumar. ¿Sabes cuánto es el promedio mundial de la gente conectada a cualquiera de las redes? O sea, el promedio mundial es increíble. O sea, el promedio mundial está en 15 horas. O sea, ni siquiera las horas del sueño.
O sea, 15 horas la gente pegada a esto. Señor, saca una aplicación, a ver cuánto tiempo sacan para leer la Biblia y orar y buscar de ti. Aquí son horas y aquí son minutos. Y luego decimos, ¿por qué las cosas no me funcionan? ¿Por qué los cielos están cerrados? ¿Por qué es que trabajamos y no nos rinde? ¿Por qué es que se nos enferma el perro, la gallina y el gato? Y de pronto el Señor tiene que decir, mediten. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su pasión? Mediten dónde están sus prioridades. Dios, como dijo un escritor, es el eterno olvidado de un pueblo que dice amarlo. Y es aquí donde cobra fuerza el libro de Ageo. Es tiempo de que ustedes tengan lo suyo bien. Hay que ver la plata y los esfuerzos que hacemos para comprarnos lo mío. Pero cuando se trata de las cosas del reino, como que, mejor dicho, voy a contar un chiste, que estaban dos billetes hablando, un billete verde y un billete naranjado. El billete verde, el de 100,000. ¿Y usted dónde estuvo? Estuve en Dubái, estuve en Miami, en las cataratas de Niágara, en Canadá. ¡Wow! ¿Y usted, billete anaranjado, dónde estuvo? No, en el culto. El que lo entendió, lo entendió. Ahora, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está nuestro corazón? Y luego le decimos a Dios, Señor, ¿por qué es que no me están funcionando las cosas? Entonces Dios dice, es que esto no se trata del sistema político, esto no se trata de las circunstancias, esto se trata de prioridades del corazón. Mire la importancia de entender el libro de Ageo en todo el contexto. Para ir ya a la recta final. Dice que cuando un predicador dice que la recta final es porque le falta media hora, pero no. Vamos a mirar brevemente entonces la otra diapositiva. Qué belleza de diapositiva. Gracias, mi hermana Verónica. Ella es la socia mía, pero yo no le pago. Es más, yo soy un jefe pero muy rico, porque yo le digo, hermana, voy a predicar eso. La pongo a leer el libro y las ideas y yo mejoraron cuando ella empezó David, cuídemela bastante, por favor. Entonces, pero mire, a mí me parece muy bonita esa imagen. Wow. Esa imagen, dicen por ahí que una imagen vale más que 1,000 palabras. Me parece muy lindo esto, porque es un camino que Dios dice, vean, este es el camino, me da sus corazones. Es como Dios diciendo, miren a mí, cambien sus prioridades. Una de las palabras claves del libro es la palabra meditar. Y entonces quise sacar los puntos en un acróstico con la palabra meditar. Si a Iván lo enamoraron con una torta de yo tengo es más bien escritura, me fascina escribir. Me va muy bien en poesía, en acrósticos, que a propósito estoy viviendo uno de mis sueños más grandes, mi tercer libro, Matrimonio del Adán completo. Se demoró 15 años para sacarlo, pero ya está en Amazon. Yo después les digo todo lo de la publicidad, primero lo vamos a tener ahí y después les hablo esto. Pero miren esto, me gusta la escritura y entonces cogí con la palabra meditar, que es una de las palabras claves. Les quiero decir, primero, mentalidad. Aquí no se trata de si cambia el sistema o no, si el dólar sube o no. Aquí no se trata si está la izquierda o la derecha gobernando. Que a propósito se nos tenemos tres cosas. El problema no es política, esto no cambia solo con política, esto no cambia solamente quién está allá, esto no cambia que si el dólar sube o el dólar baja, si Rusia invade a Ucrania o no.
Lo primero es tu corazón, tu mentalidad. ¿Cuál es tu mentalidad? Es muy interesante porque lo que el Señor dice es proporcional. No quiero decir esto, por favor no me malinterpreten, porque no quiere decir que toda persona que tenga necesidad económica está mal espiritual, tampoco, porque la Biblia dice: a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Pobreza no necesariamente significa mal condición espiritual, pero pobreza puede ser un indicativo de tu condición espiritual. Por favor, no me malinterprete. No toda persona que está necesitada es para decir: usted está mal con el Señor, vuelva hacia el Señor, medite sobre los caminos. No. Pero yo le voy a decir esto. Más o menos esta mañana sacaba una estadística con los pastores. Escuchen la estadística con los pastores de acá. Y yo saco esta estadística. Pastores, de los cristianos que usted conoce que están con cielos cerrados, ¿cuánto porcentaje de ellos es por cuestión espiritual? ¿Cuál cree que fue el promedio? ¿Sabe qué? Fue más o menos entre 60 y 70% del cristianismo que nosotros los pastores conocemos. O sea, nosotros conocemos más la situación. Su situación de cielos cerrados es más por decisiones de ellos. Son personas que no tienen un compromiso con la palabra, son personas que no tienen un compromiso con el reino, son personas que no tienen un compromiso con la oración, son personas que no tienen compromiso con la casa de Dios. Por eso los cielos están cerrados. Mi hermano, no hay cosa más dura en la vida que andar la vida con los cielos cerrados. No hay cosa más dura en la vida que usted dele manivela, dele. Pero ve qué pasa. Ese pueblo llevaba 18 años con un altar, ofreciendo sacrificio en el altar, pero la casa descuidada. Y es donde Dios tiene que decir: cambien de mentalidad, porque esa escasez puede ser una señal de la mentalidad que no se ha cambiado. Y viene la tercera, el despertar. Pero aquí hay algo lindo, mis hermanos, algo hermoso en Dios. Y yo lo pongo en la parábola del hijo pródigo. Ageo es el libro, la historia del hijo pródigo. ¿Tenía o no tenía plata el hijo pródigo? Sí, tenía. Pero él, porque no tenía una mentalidad correcta, llegó a mendigar algarrobas a los cerdos. Llegó a la escasez porque no tenía una mentalidad. Pero note lo que hizo el hijo pródigo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el hijo se vuelve. Pero mire algo lindo que está relacionado con la palabra despertar. Dice la parábola del hijo pródigo que cuando el hijo venía desde lejos, ¿qué pasa? Papá lo ve. Y cuando papá lo ve, ¿qué hizo papá? Que venga este desgraciado y aquí le pego la vaciada, venga. Dígame, ¿qué hizo papá? No esperó a que el hijo llegara a casa. Antes de llegar a casa, el papá se echa, dice la Biblia, a correr. No creo que el hijo pródigo viniera corriendo. Yo creo que él venía como achantado, como: ay, ¿qué le digo? ¿Qué me dirán? Medio achantado. Pero mientras él tomó la iniciativa de venir medio achantado, el padre toma la iniciativa de ir corriendo para besarlo. Ese es Dios. Tú das un paso hacia Dios y Dios da 1000 hacia ti. Y fue lo que pasó en Ageo. Ageo predica, el pueblo oye, inmediatamente dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu del pueblo. Despertó. Es sino que tú tomes una iniciativa mínima y Dios se encarga de lo otro. Eso es Dios. Tú das un paso hacia Él y Dios da 1000 hacia ti. Y pasó con el pueblo en Ageo. El pueblo se dispuso y Dios despierta el corazón. Pero viene la otra. Esta palabra me llama la atención: la intuición.
Pastor, ¿y usted por qué nos dio todo ese panorama? Primero me interesa que ustedes sean un pueblo del contexto histórico, pero también les di el panorama por una cosa. Hermanos, si Dios toca a un pagano como Ciro para que haga subir al pueblo, si Dios toca a otro pagano como Darío para que dé cosas para reconstruir la casa, si Dios despierta a un Zorobabel, a un Esdras y a un Nehemías para que suba, si Dios hace todo eso por intuición, yo debo sospechar que Dios quiere hacer un avivamiento, que Dios quiere hacer algo, que Dios está haciendo la historia. Y si Dios está haciendo la historia, yo me le pego a la historia de Dios por intuición. Jamás en la historia de Medellín, jamás en la historia de Medellín, en un evento como la Feria de Flores, por intuición, jamás había sucedido algo que se inicia Feria de Flores con un altar para Dios y se termina Feria de Flores con 2 altares para Dios. Porque Medellín no solo va a escuchar a los que cantan al licor, a la droga, a la fornicación, al adulterio. Medellín va a escuchar otros cantantes que también tienen música, que son diferentes géneros, pero ya esta música no es para envenenar e intoxicar la mente, sino para exaltar a Dios. Y queremos que digan: oiga, estos cristianos como que son muchos. Y que le podemos decir al mundo es que aquí hay un pueblo que adora a Dios. Dios está haciendo historia. Por intuición, mi hermano, no te me quedes dormido en tu casa artesonada. Por intuición, mi hermano, dile: Dios, despierta mi corazón, aviva mi vida. Yo quiero ser parte del avivamiento de estos tiempos. Yo una vez le dije al Señor, yo no sé cuándo me vaya a morir, pero yo una cosa le dije al Señor: mientras tenga vida, yo quiero hacer algo por mi generación. Yo no quiero morirme sin hacer algo por mi generación. Este año es uno de mis años, espiritualmente hablando, tantos logros. Ver 13 pastores unidos desde Sabaneta hasta Oriente Antioqueño. Era una de las cosas que yo les decía: pastores, trabajemos unidos. Estuvimos en una vigilia orando. ¿Quién estuvo en la vigilia? Mami, ¿cuándo fue? El miércoles, sí. Estuvimos orando, diferentes pastores unidos. Era uno de mis sueños. Yo estoy viendo sueños realizados. El libro que sale, la escuela que estamos capacitando para la teología. Qué rico ser parte de la historia de Dios. Por intuición, mi hermano, no te me quedes sentado en tu casa artesonada. Por intuición, dile: Señor, si estás haciendo historia, despierta mi espíritu, aviva mi espíritu. Yo doy un paso hacia ti para que tú des 1000 hacia mí, Señor. Y yo no quiero vivir en esta rueda de constantemente que las cosas no funcionan. Quiero volver a dar prioridad a tu casa y a tus cosas. Por intuición. Las otras 3, tasación. Tasación tiene que ver con ponerle precio y valor. Ojo a esto. Cuando estudiamos el libro de Esdras, voy a entrar en un poquito más de detalle. Pero ¿sabe? Aquí en Ageo, el Señor dice que la gente empezó a construir la casa. ¿Sabe qué pasó cuando empezó a construir la casa? Esdras nos lo dice. No todos estaban contentos. Uno empezaron a decir: no, mi hijo, esto no es nada. Sobre todo los viejos que recordaron el templo de Salomón, dijeron: no, es que el templo de Salomón tenía oro, plata. El templo de Salomón era un lujo, pero esta casa no la estaban valorando. ¿Y qué es lo que Dios dice? Esta casa que ustedes no valoran, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera de Salomón. Entonces uno se ponía a pensar, si uno estuviera en esa época, o sea que va a tener más oro que el de Salomón. Sí. ¿Va a tener más plata que el de Salomón? Sí. ¿Va a tener más piedras preciosas que el de Salomón? Sí. ¿Y por qué la gloria postrera de esta casa iba a tener más que la de Salomón? Porque es que el oro y la plata de la casa postrera
ya no eran cosas, sino una persona. Porque ese templo que ellos reedificaron fue el templo en el que Jesús entró. Y a eso se refería Jesús. Él dijo: ese templo que ustedes están levantando ahí, y es donde va a entrar mi hijo. Que esa es otra cosa. Cuando uno estudia el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas fue el tiempo exacto en que Jesús vino. Y eso fue predicho muchos 600 años antes. La Biblia es un libro maravilloso. Usted no está creyendo Caperucita Roja, usted no está creyendo cualquier cuentico. Pero el problema es que si usted no está contextualizado, a usted lo ponen a dudar. Ay, sí, ¿será que la Biblia es un cuento? Pero cuando uno conoce la historia, usted se puede sentar con cualquier historiador y decirle: venga, yo le digo fecha, yo le digo nombre, yo le digo estadísticas. Es un historiador. Entonces dígame, ¿existió Nabucodonosor? Sí, mire, la Biblia me habla de Nabucodonosor. ¿Existió Ciro? ¿Existió Darío? Darío dio edicto para que Jerusalén fuera reconstruido. Sí, vea, la Biblia lo dice aquí. ¿Y sabe qué? Y el historiador tiene que decir: es un libro divino. Pero entonces, ¿a dónde quiero llegar? La gloria postrera de la casa era que Jesús iba a entrar a ese templo. Y Jesús dice: no me menosprecien lo que hoy están levantando, porque eso que ustedes están levantando puede ser de mayor gloria que lo que ya se había levantado. Y es lo mismo que yo te digo a ti, mi hermano. Tú dirás: no, es que el Señor ha usado a otros, es que el Señor en otra época se movió así. No menosprecies, porque de pronto la gloria postrera de estos tiempos va a ser mayor que la primera. De pronto los tiempos de Dios no eran antes, eran ahora. Yo les decía, esas Biblias, recuerden que un misionero no las donó. Él estaba llevando Biblias a China y el Señor le dijo: no lleves más allá a China. Y él oró, y de todos los países del mundo, 320 países, Dios le mostró un país, Colombia, y de los 32 departamentos de Colombia, Dios le mostró uno, Antioquia. De todos los antioqueños contactaron a una persona, Wilson Gutiérrez. Eso es Dios. Una Biblia, un discípulo. Yo no sé cómo están las otras cajas, pero de mis cajas, yo a cada pastor les di cajas. De mis cajas yo ya tengo una caja desocupada. Yo ya he entregado Biblias de personas que están discipulando 1 año, pero es Dios el que se está moviendo. Y puede ser que la gloria postrera de esta casa será mayor que de la primera. Yo estoy terminando, pero déjenme, yo les doy un datico. ¿Les gustan los chismes? ¿O terminamos ya? Hey, hermanos, arrepiéntanse, el chisme no es bueno. Yo le voy a contar 2 chismes que no son chismes, son chismes de profecías bíblicas. La hermana Susan Combs es una mujer de Dios. ¿Cuánto la conocen? Es una mujer sensible al Espíritu de Dios. Ella fue usada por profecía, no ahora. Y puede ser que muchos de los que están aquí recuerden esa profecía. Yo no estaba, pero me contaron. Y le voy a decir por qué me contaron. Por profecía, ella ya ha venido varias veces acá, y por profecía ella dijo que aquí iba a haber un avivamiento, y que lo que iba a pasar aquí, muchos iban a venir a preguntar qué era lo que estaba pasando. La hermana Susan Combs fue usada por eso hace muchos años. De los viejos, ¿recuerdan que ella dijo algo de esta iglesia? Mari puede recordar, no es que te esté diciendo vieja, no. Mari, pero la hermana Susan Combs dijo que aquí el Señor iba a posar su gloria y que iba a haber un mover grande, ¿sí o no? ¿Quién recuerda? ¿Quién más recuerda? Usted también lo recuerda. Ella lo dijo años atrás. No estoy hablando 3, 4, 5, 6, estoy hablando por ahí 10 años. Escúcheme en esto. Hace por ahí unos 7, 8 años, para los que me conocen, yo estaba en la central. Y yo era el copastor en la central. Estaba el pastor Orlando, la mano derecha era el pastor Wilson. Y entonces el pastor Orlando pues se apoyaba mucho en el pastor Wilson, y yo era el copastor. Ustedes no saben que después de 7 años para acá, yo empecé a decir al pastor Orlando: pastor, mándeme para otra iglesia. Pastor, había una iglesia en Manrique que están editando, mándeme para Manrique. Después en Río Negro el pastor lo trasladaron, mándeme para Río Negro. Yo estaba pidiendo iglesia y no me quería mandar. Ahora yo creo que él tenía sus razones, y
estuvimos mi esposa y yo en Curazao, en la iglesia en Curazao, era una de nuestras iglesias, y la idea era que si nos gustaba, eso era una belleza, el mar de Curazao es una belleza. Y yo estaba con la nana, nos quedamos un mes. Mami, ¿qué sientes? No, nada. Pero no queríamos estar en la central. Cuando llegamos de Curazao, el pastor Alberto, el pastor Orlando y el pastor Alfonso, presbíteros de la misión, me dicen: Wilson, ya te tenemos iglesia para dónde irte. Y yo, ve, y entonces me dicen Pedregal. Ya los presbíteros estamos de acuerdo, ¿te quieres ir? Yo, a pesar de que me quería ir, yo quería confirmar la voluntad del Señor. Y yo voy a orar al Señor. Mi esposa siempre ha sido así, de una dijo sí. Ella siempre, pero es que ella tiene sentires diferentes a los míos, y el Señor le muestra cosas. Y ella me dice: mira, Wilson, usted y yo hemos visitado muchas iglesias, no solo de Antioquia, de Colombia, sino de otros países. Y la única iglesia, me dice mi esposa, la única iglesia que yo entraba y mi corazón empezaba a palpitar era Pedregal. Por eso yo no lo dudo y te digo sí. ¿Sabes cuántas profecías el Señor me dio, o señales, para confirmarme que era la voluntad de Dios que estuviera acá? 30. Y aquí hay personas. Eres uno de los que me dices: pastor, está orando por un David que viniera. Edgar también me lo dice, otros. Y yo no sé, yo sé que yo no estoy aquí por mí. Dios quiso traerme. Y una de las profecías que el Señor me dio es: ve a Pedregal y el Señor va a hacer con ustedes cosas donde otros pastores van a decir ¿qué están haciendo? Bueno, yo me vine para acá. Después fue que el pastor Alberto me hizo una confesión. Recuerden que estamos en chisme, ok. Ahí sí nadie se duerme, mejor dicho. El pastor Alberto me dijo: yo llevaba 8 años orando por ti y por tu esposa para que se vinieran para Pedregal, porque el Señor me había dicho que ya debía entregar a otra persona. Yo no quería entregar a cualquier persona, y la única persona que nos puso el Señor fue a usted y a Adriana. Pero yo humanamente dije: ¿quién mueve a Wilson de la central? No, ese no se mueve, ese es inamovible en la central. Pero el pastor Alberto y la hermana Yoselina dijeron: nadie lo mueve, pero el Señor sí. Señor, por favor, empieza a tocar el corazón del pastor Wilson, y toca el corazón del pastor Orlando. Y resulta que yo estaba aquí porque llevan 8 años orando por esto. Él lo dijo también, o sea que entonces él lo confirmó. 8 años orando. En 3 años hemos visto cosas que yo jamás en mis años de ministerio las había visto. Jamás. La convención que hicimos de los coordinadores, vi el mover de Dios. Lo que pasó en el seminario de hombres, en el seminario de mujeres, lo que pasó con los jóvenes. Nunca antes habíamos tenido una convención. Yo creo que Dios está haciendo algo. Yo le estoy diciendo a los pastores de afuera: estoy capacitando 120 técnicos en Biblia y teología, porque vamos a sacar líderes de aquí, porque la idea es que esta iglesia no va a pasar de 2 cultos, pero sí va a haber mucha gente que se convierta. Y aquí vamos a abrir una iglesia allí, otra, tomarla como una 6, 5, 4, ¿de a dónde? De aquí mismo, gente de acá. No es en vano que vamos a tomar una representante de acá de la congregación para que se meta como edil de la comuna, porque la idea es conquista, es mostrar el reino de Dios. Al pastor Diver ya lo llamaron a nivel internacional, le dijeron que hicieron en el congreso de jóvenes que queremos copiar. ¿Cierto que lo llamaron? ¿Verdad que sí? Y el pastor Jorge, ¿dónde está el pastor Jorge? Cuando el pastor Jorge en España habló de la visión del amor tridimensional, ¿qué le dijo el pastor? Oiga, yo nunca antes había visto algo así. Qué cosa tan tremenda. Algo está pasando. Pero esto no lo hace un pastor. Esto no lo hace el grupo de alabanza. Esto no lo hacen los moderadores de grupos. Esto es una iglesia que le diga a Dios: Señor, nos volvemos a ti.
Despierta nuestro espíritu, avívanos, Dios, danos tu fuego, danos tu unción, que vivamos lo que quede de nuestra vida para construir la casa del Señor. Fraider, bueno, después lo van a conocer, ya medio lo conocen algunos, él ya actuó, pero Dios le dio una obra y él había estado en otras congregaciones y la obra estaba ahí. Y yo le dije, Fraider, vamos a montar esa obra y vamos a poner la evangelística, y es un proyecto de teatro, pero con todos los juguetes. Yo creo que es un sueño que siempre habías tenido y lo vamos a hacer. Y estamos haciendo cosas por diferentes frentes. Y se me acerca una persona y, pastor, si hacemos esto y si hacemos lo otro y todo, y yo digo, wow, sí, hágale. Es Dios el que se está moviendo. Pero tenemos que meditar en nuestros corazones, volver a poner la mentalidad en la casa de Dios, cambiar la actitud. La gloria postrera será mayor que la gloria primera. Créanlo, mis hermanos, sea parte de esto. Y no diga, no, es que era otro tiempo. No, es ahora que Dios lo está haciendo. Y Dios dice, para terminar, si una ofrenda santa se lleva y toca a cualquier persona, ¿la persona se santifica? No, no se santifica. Pero si una persona santa toca una cosa inmunda, la persona santa se vuelve inmundo. Y dice, sí. Entonces lo que Dios dice es esto: no crean que con construir la casa y levantar la casa ya todo queda santificado, porque la santificación no está en la casa no es la que santifica. Más fácil, la casa es la que se contamina cuando usted tiene una actitud equivocada. Y lo que Dios dice, no se trata de la forma, sino se trata del corazón. Es más, no era simplemente construir el altar o la casa, era volver el corazón, era la actitud. Eso es lo que Dios dice. Y termino con esto. Dios dice, lean todos conmigo Ageo 2:18. Ay, ay, ay. Aquí termino por ahora. Vamos a seguir viendo los libros de la restauración. Ageo 2:18 al 20. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes. Escucha, no del 6º mes ni del 7º, sino del 9º mes, desde el día que se echó ¿qué? El cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Escúcheme qué es lo que dice la palabra del Señor. Recuerden que ellos estaban mal, la cosecha no les rendía, todas estas cosas, los árboles no daban frutas, todas estas cosas. Pero Dios manda un profeta y les dice, vuélvanse, reedifiquen la casa, mediten en su corazón. Y Dios dice, desde el día en que pusieron el primer cimiento del templo, ya no del altar, el primer cimiento era el primer adobe. ¿Usted sabe qué falta de un adobe para construir un edificio? Todo lo que sea. Pero Dios dice, ustedes ponen el primer edificio y puede ser que el árbol de naranjas todavía no tenga naranjas, y puede ser que el árbol de mandarinas todavía no tenga mandarinas, y puede ser que las ovejitas todavía no estén teniendo cría. Usted no lo ve, pero desde el día que usted toma la decisión de poner el primer cimiento, la bendición queda por decreto. Desde este día os comenzaré a bendecir. Puede ser que hoy sea el inicio de su bendición. Tome usted la decisión. Tome usted una prioridad por Dios. Tome usted los cambios que tenga que hacer. Y puede ser que de la noche a la mañana todavía no vea la plata en el bolsillo, puede ser que todavía no lo vea. Pero si usted empieza a moverse en la bendición de Dios, desde hoy se decreta la bendición para su vida, para su hogar, para su familia, para sus hijos, para su empresa. ¿Lo cree? Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Señor,
cuán importante es la palabra profética para levantar a un pueblo. En una condición, un pueblo puede estar viviendo cielos cerrados, un pueblo puede estar viviendo escasez, pero una sola palabra profética que el pueblo crea cambia y los cielos se abren. Oh, aleluya. Padre, he dado tu palabra, he predicado tu mensaje, y yo sé, Señor, que si hay un hijo y una hija que si desde hoy pone el primer cimiento, a partir de hoy va a comenzar una bendición que nunca antes se había visto. Aleluya. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Una cosa es andar con los cielos cerrados, otra cosa es andar con los cielos abiertos. Cuando tú decretas la bendición, Padre, nadie la para, nadie la detiene. Y Señor, este pueblo está recibiendo palabra domingo tras domingo, miércoles, está recibiendo palabra a través de la capacitación. Tú estás despertando el Espíritu, Dios. Hay profecías sobre este lugar. Estás haciendo cosas, abriendo camino, Dios, Señor. Y yo sé que aunque la bendición muchos no la vean, puede ser que desde hoy comienza la bendición. Aleluya. Empresas que prosperen como nunca antes habían prosperado, para recursos para el reino. Familias que se unan como nunca antes se habían unido, Dios. Hijos estaban apartados y que se vuelvan arrepentidos para servirte, Dios. Esposos que se vuelvan a unir y amar con el fuego del primer amor. Que la lectura de la palabra se vuelva un deleite, que cada lector hasta se asombre de lo que tú des. Despierta el Espíritu, a Dios, despiértalo. Despierta y aviva a tu pueblo, Dios, para la historia que estás haciendo en esta ciudad y para la historia que estás haciendo en estos tiempos. Queremos unirnos al plan tuyo. Ageo era un libro de restauración, o es un libro de restauración. Yo creo, Dios, que estamos viviendo tiempos de restauración. Hubo un tiempo en donde estuvimos pasivos, hubo un tiempo donde estuvimos quietos, hubo un tiempo donde no había cosecha, aleluya, Dios. Pero yo sé, Padre, que algo está pasando. Son tiempos de restauración. Y pido, Padre, que tu iglesia crea esta palabra y lo que se ha predicado en todo lo que ha sucedido en los congresos, en los eventos. Tu Espíritu está hablando, Dios, tu Espíritu está hablando. Y permite que nos unamos a tu programa. Y aunque no veamos la bendición, desde hoy ya está decretada. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo y la paz de Dios esté con ustedes.